John Román, músico, es integrante de Los Piratas, después de casi 20 años de carrera en solitario, ¿verdad? Desde 2006 que editaste tu primer disco en solitario. Sí. Das como un salto en la experimentación y le pones música a uno de los poemas más complejos de Octavio Paz, que es Blanco, y sacas En Blanco. ¿Qué encontraste en Octavio Paz que te empujó a hacer este proyecto tan extraño? Sí, fue una serie de coincidencias. O sea, la parte de experimentación que comentas ya venía dada en mí, ¿no? Desde final de la época de Piratas, yo ya experimentaba mucho. Justamente después de la disolución del grupo empecé un proyecto de música experimental sin voz ni nada, simplemente ruidismo, ambient, simplemente dejarse llevar y experimentar. Eso siempre me acompañó casi en todos mis discos. En cierta manera, aunque eran discos de canciones, también siempre había un componente de experimentación. Y en ese camino siempre me mezclé con otras disciplinas. Siempre me gustó también pues un tipo que hacía collage en el primer disco, con un fotógrafo también experimental. En el segundo, un colectivo de Barcelona que también estaba siempre con manualidades. Y bueno, pues siempre estuve un poco en contacto con todo esto, ¿no? Uh-huh. Y después fue mi etapa mexicana. Al irme a México, allí grabé mi disco en solitario el último, que fue La chispa, la llama y el humo. Y ahí empecé a hacer música para teatro mientras vivía en México, también para pues una actriz. A través de una actriz de allá pues empecé un poco a componer música para obras de teatro que presentábamos todos los años en la FIL. De Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y entonces, bueno, pues ahí me metí un poco en esa parte de composición para teatro y después la tocaba en vivo. Entonces, justamente, una de las obras que presentamos se titulaba Samsara y trataba un poco de esa época en la que Octavio Paz fue embajador de México en la India, y él pues adentró mucho en el budismo, el hinduismo. O sea, fue como su etapa muy digamos, espiritual, esa búsqueda interior que tuvo, ¿no? Donde se enamoró también, se enamoró, de nuevo, y bueno, de sí, Marillo. Sí, que Blanco realmente tiene bastante que ver con ese encuentro, en ese momento de enamoramiento en el que transitaron justamente en esa época. Y entonces esa obra, pues eso, la presentamos en la FIL, y curiosamente yo recordé que mi primera canción que compuse al llegar a México fue un poema de Octavio Paz, y la había guardado, ¿no? Uh-huh. Pues, justamente el año en que llegué fue el año en que hacía 25 años que había muerto. Entonces le hicieron una retrospectiva en Bellas Artes, y yo fui a esa exposición ¿En qué año fue? Eso fue en el 2014. Eso fue el centenario, entonces. Ah, el centenario, sí, que fue impresionante. Fueron como 3 o 4 premios Nobel. Fue el centenario, y yo también. Bellas Artes, sí, perdón. Sí. Entonces, ahí me compré un libro de poemas y dije, donde pare el dedo, aquí voy a componer una canción. Me gustó tanto, ¿no? O sea, me adentré mucho en su vida, en su obra. La verdad es que esa exposición era increíble. Increíble. Ahí me compré un libro de poemas y decidí componer una canción. Y justamente en ese momento yo también me fui a vivir a México en un momento delicado, dejando todo atrás, como para rehacerme, ¿no? Y entonces paré el dedo en el libro que compré y cayó el dedo paró en La caída. Uh-huh. Un poema que se titula La caída, tiene 2 partes, caída 1, caída 2, y compuse esa canción que guardé en un cajón, porque yo me llevé el estudio a México. Allí uh-huh. Pues empecé a grabar también cosas para otros y producir, y lo guardé en un cajón. Entonces me acordé justamente y se la presenté a la directora. Y le dije, oye, mira, tengo esta canción aquí, le gustó tanto que entonces abrimos la obra de teatro con La caída 1, cerramos la obra de teatro con La caída 2. Yo siento que Octavio Paz ha sido muchas veces, digamos, desdeñado o olvidado. No sé por qué extraña razón se le concibe como un poeta a lo mejor difícil, o por otros temas que nada tienen que ver con la poesía. Y sin embargo,
cuando lo ves totalmente vigente. Y bueno, a lo mejor la prueba es que lees un libro de poemas y enseguida tú te metiste en ese universo, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me atrapó desde bueno, justamente cuando me compré yo lo conocía un poco su obra, pero no me había adentrado tanto, ¿no? A raíz del centenario de ir a esta exposición, pues empecé a leer mucho de él y después de esta presentación de Samsara en la FIL, pues la directora le gustó tanto que me dijo, joder, ¿por qué no compones más canciones sobre Octavio Paz, sobre algún otro poema y tal? Y justamente en ese momento yo me volví a España y comenzó la pandemia. Entonces, y ella a distancia me dijo, bueno, te voy a mandar algunos poemas. Y entonces me dijo, ay, pues mira, léete este que es un poema increíble que se llama Blanco y tal. Entonces empecé a leerlo y su historia... me adentré mucho y dije, mira, estoy aquí en la pandemia, estoy en el estudio, me lo voy a componer, me lo voy a echar. Como y luego el trabajo completo no es solamente musicar poemas, ¿no? Has hecho algo especial, el vinilo lo grabaste como serían las condiciones de la fecha en que se escribió, ¿verdad? Ahí después empezó el proyecto a un poco a expandirse hacia otras áreas, que yo en todos mis discos, lo que te comentaba antes, siempre intento involucrar a otros artistas, en este caso un diseñador que también se empezó a bucear en Blanco, y entonces un poco inspirado en el diseño original de Blanco, que también es como un pergamino, la obra en sí misma es casi la obra física es casi una obra en sí misma, ¿no? Y a Paz le gustaba mucho eso, sí, a también, partir de esa época, ¿no? Sí, jugar y tiene libros con diseñadores y así. Y él trabajaba mucho con Vicente Rojo, que también era un diseñador muy, muy emblemático, y él hizo pues todo el diseño de Blanco, y entonces Quique Roma, que fue el diseñador que me acompañó, también se inspiró mucho en el libro, y entonces construyó una pieza escultórica basada en el diseño original de Vicente Rojo, usó la misma tipografía, hizo un mecanismo en el que pasaba una cinta, ¿no? Y que me envolvía mi nombre, o sea, la portada era tal cual, amarilla como la original, ¿no? Y blanca. Y después él construyó un mecanismo de la cinta simulando la grabación que hicimos nosotros, porque lo grabamos en analógico, y entonces quería simular una cinta magnética. Y entonces es una pieza que es móvil, y también es artesanal, o sea, no hay nada ahí, ningún componente digital, que eso también era otra cosa que yo quería, que de repente también sucedió, apareció al leer el poema, que estaba escrito en 1966 en la India, y entonces a mí se me ocurrió la idea de grabarlo como se grababan los discos ese año. Justamente es el primer año que se empezaron a grabar los discos en 8 pistas, magnetófonos de 1 pulgada, con el Pet Sounds de Beach Boys, que ellos lo iniciaron, y entonces yo quería que fuese todo analógico, o sea, que realmente también tuviese ese componente antiguo de la época, ¿no? Y entonces, bueno, toda esa parte también analógica fue un proceso muy artesanal a todos los niveles, lo grabamos en vivo, con músicos tocando a la vez, en cinta, que no hay ningún componente digital, el ordenador no interviene para nada. Después todo lo que es el máster, la mezcla, también todo analógico, se lo mandó un alemán, o sea, todo tiene un proceso ahí como muy loco, porque además las tomas las cortábamos, la cinta la cortábamos y la pegábamos, o sea, como una cosa... Casi para montar una exposición de cómo se hizo el disco, sí. ¿no? Sí. Porque claro, ese camino experimental, las inquietudes artísticas son difíciles de explicar, pero te lleva por esos caminos, pero cómo se conjuga ese camino experimental con, bueno, pues con dar a conocer el trabajo, con tener una carrera, con pagar las facturas y demás. No sé si piensas en eso o simplemente... Sí, claro, hombre, pues sí. Sí, son apuestas, ¿no? O sea, es decir, a mí siempre me puede
la parte creativa sobre todo, ¿no? Tengo la llamada y no puedo decirle que no. Y es como una llamada, tengo que hacerlo, ¿sabes? O sea, me llegó, o sea, me buscó el propio poema, ¿no? Entonces tenía que... Y claro, después sí que hay matices que puedes o no evitarlos, ¿no? Como llegar a hacer el vinilo, 300 copias... limitadas, firmadas, también lo mismo, el vinilo es 100% analógico, entonces todo esto me lo podía haber evitado, ¿no? Pero bueno, soy así, entonces también me asumo, ¿no? Que me gusta todo eso, me gusta desarrollar los proyectos hasta donde yo crea que están cerrados totalmente y llevarlos con este componente artesanal que siempre me acompaña. Y después, bueno, pues tengo que mezclarlo con otras, pues hacer música para anuncios que hago a veces, o, ¿sabes? Y también la obra de Piratas, pues está ahí, y también, pues bueno, pues tengo... Ahora hablaremos de eso. ¿Tú no sientes que tienes la experiencia de los dos países, que en México es más fácil hacer este tipo de cosas artísticas? Que Sí. México, a pesar de todos los problemas Sí. que tiene, algo que tiene es la vibrante vida cultural y artística. Sí, totalmente. Más que aquí. Justamente ahora que estuve 4 semanas, Blanco allá de repente cobra otra dimensión. Aquí es mucho más complejo, ya no solo porque sea Octavio Paz, que aquí es bastante desconocido. Siendo premio Nobel. Sí. Y entonces, y además un poema como este, ¿sabes? Tan complejo, porque es verso libre, tiene una temática muy profunda, unas palabritas que para meterlas dentro de una canción, pues también tuvo sí, su el poema en realidad trabajo. es abolir el tiempo, ¿no? Que ya el tiempo deje de ser lineal, ¿no? Sí, es el blanco, muy complejo. Sí, es muy complejo porque el blanco aquí también tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? Uh-huh. Él se basaba mucho también tenía mucha afinidad con John Cage, que también él utilizaba el silencio, realmente el silencio, tanto en la música como en la escritura, es muy importante, ¿no? Y también el silencio o el blanco, justamente ese instante en el que nace todo, ¿no? Uh-huh. En este caso la creación, justamente la hoja en blanco, justamente el espacio del blanco al blanco, lo que él hablaba del blanco al blanco, que es ese instante en el que la idea llega, no sabes de dónde, porque realmente es el enigma, y después el blanco que cierra, que es otra vez la nada, ¿no? Y esa digamos, ese bucle. Pero estábamos creativo. Hablando de México, que me interesa. ¿Qué es lo que debería conocer la gente de España, de México, que quizá conoce menos o no conoce? Sí, porque aquí siempre llegan las noticias, como todo, la parte dramática de los todo, decapitados, ¿no? Porque, sí, y la inseguridad. Vas allá y ya todo el mundo que va, no, hostia, ¿cómo vas a México? Qué miedo. Yo estuve 5 años, casi 6 años, y no tuve nunca ningún problema, ¿sabes? No sé, o sea, que sí que hay que tener un poco de estar alerta en ciertos momentos, porque es que claro, es un monstruo de 20 y pico millones, ¿sabes? En la propia ciudad, entonces... pero claro, está hirviendo, es mucha gente joven, es como todo por hacerse, y se nota que hay muchísima creatividad, y yo creo que Latinoamérica en general y México en concreto es el futuro. Digo yo, que ellos van a abrir las nuevas vías del arte, que ya se está viendo, pero yo creo que va a ir a más. Uh-huh. También has vivido en otras partes del mundo, ¿verdad? ¿Viviste en París, tengo entendido? No, en París no. En París no. Pensaba que sí. No, bueno, en Inglaterra. ¿Y cómo fue tu formación musical? O sea, ¿cómo empezaste a tocar? ¿Y cómo fue, en quién te inspirabas antes de llegar a Los Piratas, que fue el primer gran proyecto? Pues empecé muy joven, guitarra de mi madre en una esquina de la casa, y empecé... ¿Autodidacta? Sí, bueno, después empecé guitarra clásica. Uh-huh. Estuve varios años guitarra clásica, un poco de solfeo, pero como fui muy rebelde, yo esto fue a los 12 años, 12, 13, ¿no? Pero ya a los 15 ya quería salir de casa, entonces ya empecé con grupos, uh-huh. Primero los míos,
hasta que me fui a Inglaterra a estudiar y después ahí, pues un día el azar nos encontramos Iván y yo en un... Iván Ferreiro. Sí, y entonces, bueno, pues ahí empezó todo ese tema de Piratas. Y hasta ahí, pues bandas, guitarra, autodidacta, sí, pero bueno, siempre escuchando música. A mí siempre, desde muy niño, el tema de nutrirme, y aún hoy en día escucho de todo, me gusta enterarme de todo lo nuevo, revisar discos antiguos, obras olvidadas, o sea, me gusta clásica, experimental, jazz, todo. O sea, consumo mucha música. ¿Y tienes algún referente en especial? ¿Pasado o presente? Yo empecé, pues eso, a mí el click me hizo pues un día que llegó mi padre con 12 años y me puso Abbey Road. Los Beatles. Sí, y entonces ahí me hizo pum la cabeza y ahí me adentré. Después ya muy pronto tenía un amigo que realmente sí que era el único genio que conocí en mi vida, que es un físico que ahora está en ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Marcos Mariño. Yo o sea, todo el mundo habla como, no, es que este es un genio. No. El genio era este, que era, bueno, una locura. Entonces él ya con 13 años empezaba a escuchar Stravinsky, o sea, estabas hiper avanzado, ¿no? Y yo me pegué a él y entonces toda esa parte de la música clásica, empecé muy joven a escuchar música clásica y ir a conciertos de música clásica, que eso también me movió mucho. Me llevó a escuchar y siempre tengo la música clásica también como algo, como un pilar, ¿no? Y después, bueno, pues ya el rock y todo tipo de música. La experimentación siempre me gustó mucho, el poder crear sin línea, ¿no? Porque la canción es algo muy acotado, ¿no? Yeah. Aún no entiendo por qué tienen que ser 3 minutos siempre, ¿no? O 4, ¿no? Y que tengan, no, es que y el estribillo, pues joder, pues a lo mejor no tiene que haber estribillo, ¿no? Y todo eso. Incluso en La chispa, la llama y el humo, mi otro disco, compuse una canción que se titula Territorio herido y era un poco... que la hice con Coque, o sea, Coque Maya. Sí, que él justamente además se le ocurrió el título y, o sea, hicimos una versión acústica los dos, ¿no? Y entonces a él le gustaba mucho ese tema porque no tenía, empezaba la canción y pasaba distintas partes y no se repetía ninguna. Eran como 4 partes distintas, ¿no? Y la canción se desarrollaba perfectamente. Es un poco como una de los beats del disco blanco que se llama Happiness is a Wall Gun, que no se repite nada. Y me inspiré un poco en esta. Entonces, todo ese tema de que... Y así está todo, ¿no? En cuanto al, el mundo de la canción, que es demasiado estructurado. Entonces no puedes caer en dejarte llevar, ¿no? La música experimental tiene eso. Los Piratas tenía un pie en varios mundos, ¿no? Sí. ¿No? Tú como... porque yo he leído a Iván Ferreiro a veces que ha dicho que el éxito de Los Piratas llegó ya después de muertos Los Piratas, muy ¿no? Loca, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia mientras estaban Los Piratas vigentes? ¿Cómo la recuerdas tú? ¿Y cómo fue después? Luego hablamos. Pues fue el otro día que estaba viendo, que vi Segundo Premio. Ajá, sí, de Fernando Navarro, la película de Fernando Navarro. Que, por cierto, me encantó. Planetas. Entonces, claro, me la vi y dije, es que tal cual, millones de cosas, ¿no? Claro, nosotros empezamos súper jóvenes, con 20 años, o sea, entonces... Y claro, estuvimos como 5 o 6 años girando por España y llevando nosotros la furgoneta, cargando, descargando. Cuando no había autovía, solo para salir de Galicia eran 5 horas, 4 horas. Y tocamos por toda España, pero para 10 personas. Muy 6 años, así. Y entonces después, después tuvimos ya el momento de tanto tocar. Y claro, sí que apostó Warner por nosotros y grabamos unos discos en estudios que no los graba nadie hoy en día, ¿sabes? Nos llevaron con 20 años a Inglaterra, a Oxford, a grabar 3 semanas. Fue el disco más caro de la historia de la música española en ese momento, pero también fue el disco que menos vendió. Yeah. O sea, y entonces, claro, esa deuda la fuimos arrastrando también. El siguiente disco a Francia, 3 semanas.
pero estudio residencia en el que grababan los Cure y cosas así, unas locuras. Pero claro, nosotros teníamos tal y era como el parque de atracciones, aquello, nos metían en un estudio y además teníamos una energía como muy, muy, muy potente todos, ¿sabes? Era la juventud. La juventud más no teníamos... Era de un divertimento. Por eso yo creo que también Los Piratas fue una referencia en cuanto a hacer cosas que nadie hacía en ese momento, ¿no? Como mezclar... Pues ahora está de moda hacer el rollo folk y tal, pero nosotros en el 97 ya estábamos con zanfonas, con didgeridús, con, ¿sabes? Con acordeón, Kepa Junquera grabando con nosotros, ¿sabes? Que lo sacamos Anxo Pintos de Berrogueto, o sea, y con rock, guitarras, cajas de ritmo, o sea, era todo, pues, o sea, daba igual, era como todo vale, ¿no? Y yo creo que eso nos hizo encontrar un sitio muy particular y eso pues fue creciendo. Y bueno, sí que tuvimos éxito al final de todo, pero creció mucho más al final del grupo. O sea, yo creo que años 80, güey, años 80 al final ya tuvieron tanto éxito, ¿cómo se rompió el grupo? ¿Cómo fue esa ruptura? Pues como las relaciones, fue... Sí, no sé... es una cosa curiosa, yo creo que es el desgaste de tantos años juntos, todo el día, ¿sabes? Era tocar, y al final de tocar vamos a componer y montamos el estudio. Mi padre nos montó en el estudio, que es el que estoy usando yo ahora mismo, de Tránsito. Yo tengo mi casa, pero después de la pandemia pues tuve que un poco estar con mis padres, con varias cosas de salud, etcétera. Entonces retomé el estudio de Piratas, ¿no? Que nos montó mi padre y que, o sea, la estructura, ¿no? Simplemente. Y ahí era como nuestro sitio donde componíamos y estábamos todo el día desarrollando cosas, ¿no? Y eso fue, pues, un territorio de experimentación. También fue el comienzo de la experimentación, realmente. Primero con las canciones, pero con el sonido. Y yo creo que eso de tanto estar juntos, creo que al final... Se nos rompió el amor de tanto ya es difícil una pareja, imagínate, 5 tíos, ¿no? O sea, y desde tan jóvenes, ¿no? Pero bueno... Pero luego han recogido los frutos, habéis recogido los frutos después, ¿verdad? Que se acabara. Sí, yo creo que algunos más que otros, pero Mira, bueno. ahora que mencionas eso, claro, la cara más visible de Los Piratas fue Iván Ferreiro, y luego ha tenido una carrera en solitario también muy exitosa. No sé cómo ves tú, no sé si hay algún tipo de rivalidad o lo ves, ¿cómo ves una carrera así que en cierto sentido se aparta de lo que tú has hecho en solitario en muchos sentidos? Sí, bueno, yo continúo un poco más, quizás... la vía de la última época de Piratas, ¿no? De Relax, sobre todo. Relax fue un disco muy rompedor en el momento, que también nos alejó bastante gente que nos seguía, porque claro, Ultrasónica, digamos que fue como el disco bandera, el culmen de nuestra carrera, ¿no? Con años 80, El equilibrio es imposible, las canciones así como más... pero Relax fue el disco que nos dio el mejor disco del año en todos lados, ¿sabes? Porque fue como muy vanguardista, muy rompedor. Para el momento, uno lo escuchas hoy en día, es un disco que puede ser de hoy, ¿no? Entonces, yo después justamente seguía, porque claro, yo ahí era muy buscador. Yo los últimos años de Piratas no escuchaba canciones, yo solo escuchaba ruido, por ejemplo. Bueno, que eso luego se ve en Impronta, por ejemplo, que es este disco del que hablabas al principio, que no lo habíamos contado. Entonces yo llegaba tal, les ponía mis cosas y marcianeaban. ¿Tú estás medio loco o qué? Entonces, pero eso lo fuimos metiendo en Piratas desde... Pues ya en Ultrasónica hay cosas, pero en Relax ya es muchísimo. Y claro, yo quería llevar al extremo todo eso, por eso me uní con Suso Saiz, hicimos Trash of Dreams, que fue el proyecto de música experimental antes de hacer yo. Entonces yo quise separar experimentación por un lado, Trash of Dreams, tenía eso cubierto, y después el mundo de canción que yo pues yo también componía y dije, bueno, pues voy a ponerme a cantar. Y la verdad es que mi primer disco también tuvo muy buena acogida, pero después ya tardé muchos años en sacar el Entre Telas, que fue el siguiente, porque claro, también pues, la carrera en solitario es muy cabrona. Ya. ¿Sabes? Una voz nueva, tal, es
Y claro, nueva, pero no nueva, que quizá es más complicado o no. O sea, haber pertenecido a los Piratas te ha dificultado. A mí sí, totalmente. Sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque es un peso, es una voz nueva. Le ha pasado históricamente, si lo ves, y lo hablé con, yo qué sé, con David Zotero, que lo conozco, o con Rubén Pozo, o, ¿sabes? O sea, que hay muchos ejemplos de que, claro, ahora Alberto de Izal, que también es muy colega, que saca disco en solitario. Claro, ser guitarrista de un grupo que ha tenido peso y después ser guitarrista, una voz nueva y tal, hostia, eso está... A ver, históricamente siempre a Johnny Marr, siempre ¿sabes? O sea, hay muchos ejemplos históricos que siempre es dificultoso. Y sin embargo tienes una canción que es un guiño a una canción de los Piratas. El equilibrio es imposible, aquella canción de los Piratas. Cantas con Iván Ferreiro, el equilibrio es posible. Sí. Yo no sé, la intrahistoria de esa canción. Fue una canción que la compusimos los dos. Fue una idea que tenía yo de el título del equilibrio es imposible. Entonces, pues eso. Y fue una canción que, igual que años 80, que la compusimos en 2 horas, ¿sabes? En años 80 la pusimos en 2 horas, 3 horas o algo así. Y el equilibrio pasó lo mismo también, lo hicimos así como de vomitona. Y entonces, no sé por qué un día estaba yo componiendo y dije, hostia, el equilibrio es posible, voy a darle la vuelta y pues sí que es posible, joder. Pero no, yo creo que es imposible. ¿Sí? ¿Y os lleváis bien? Iván y tú hacéis... Sí. O sea, bueno... Hay cosillas, pero es que a mí no me gusta mucho meterme en polémicas y hablar de... Es que no me va nada, ¿sabes? Pero... Y también podría decir, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Él se da mucho más y le entra en polémicas, se habla de no sé quién y lanza incluso contra el grupo, pero no voy a entrar ahí porque no tiene mucho sentido. Yo aprecio su carrera... Y tiene mucho talento y, joder, yo me quedo con lo bueno, todo lo que vivimos y lo que construimos. Y creo que lo ideal sería que en algún momento pues se pudiese cerrar el ciclo haciendo algo, ¿sabes? Algo juntos. Algo juntos. Ojalá. Bueno, ahí queda. Y me llama la atención también que dices que En Blanco es un proyecto que cierra tu viaje a México. ¿Por qué quieres cerrar el viaje a México? ¿No lo quieres llevar contigo o es una manera de hablar nada más? Bueno, mi viaje yo creo que también tiene que ver con lo personal, ¿no? Me fui en un momento personal delicado y para mí fue como un cierre de ciclo de, ostras, creo que tuvo sentido todo este viaje, estos 5 años. ¿Una ruptura? Sí, ruptura, pero también ruptura conmigo, con dejar muchas cosas atrás, o como ave fénix, como buen escorpio que soy, ave fénix, entonces necesitas romper y volver a rehacerte de alguna manera, ¿no? Entonces para mí Blanco fue como sentir, ostras, esto es como el cierre perfecto, ¿no? Llegué, compuse, lo primero que hice fue componer un poema de Octavio Paz. Y lo último también, del blanco al blanco. Del blanco al blanco. Claro, justamente. Usted no lo había visto así, pues es tal cual, ¿eh? Aquí queda. Fon Román, muchas gracias por estar aquí, me ha encantado hablar contigo. Igual, un placer, gracias.